Atención. La noticia es mucho más grande de lo que parece. El grito de agonía de Franco Colapinto en Qatar, ese devastador no va sobre el Alpine A525, no fue una simple queja de piloto, fue un código secreto que activó la Operación Éxtasis, el plan político diseñado por Flavio Briatore para vender o salvar la escudería francesa. La verdad es que Colapinto no quedó último por accidente. Su coche, el A525, fue configurado intencionalmente como un sacrificio público en la carrera sprint. ¿Por qué? Porque Alpine, condenado por un motor legalmente congelado que arrastra un déficit crónico de potencia, necesitaba un mártir deportivo para justificar una inyección de dinero, o más probablemente, para invocar una cláusula de force majeure que le permita al piloto escapar del infierno contractual. Hoy vamos a desvelar el contenido de un supuesto memo interno de Enstone que detalla la estrategia de humillación controlada de Colapinto. Esta es la historia de cómo el talento más prometedor de Latinoamérica está siendo utilizado como munición en una guerra corporativa de miles de millones de euros. ¿Podrá Franco sobrevivir a la traición de su propio equipo? ¿Se convertirá su dolor en la llave que le abra la puerta de Mercedes o Audi? La respuesta a esta conspiración política y deportiva se revela a continuación. Comenta tu opinión, porque esta es la mayor polémica de la temporada, y suscríbete, porque el desenlace de esta fuga está a punto de escribirse. La sprint de Qatar fue la gota que derramó el vaso, pero también el acto final de una obra de teatro oscura. Colapinto cruzó la meta último, su rendimiento aplastado bajo el peso de un coche que, en sus propias palabras, lo ablandamos mucho y no va. Para el espectador casual, fue un mal día. Para quienes leemos la telemetría y los movimientos en el paddock, fue una ejecución pública cuidadosamente orquestada. El problema fundamental, como ya se sabe, es el motor Renault E-Tech R22, congelado por las regulaciones de la FIA hasta 2026. Renault se durmió en los laureles, o tomó malas decisiones en la arquitectura interna, justo antes de que el desarrollo se paralizara. Esto ha dejado a Alpine con un déficit de potencia que se estima conservadoramente en 25 caballos frente al motor Honda Red Bull y al menos 15 a 20 caballos frente a Ferrari y Mercedes. En un deporte donde la diferencia entre el primero y el 10º lugar puede ser de apenas medio segundo, 25 caballos es una sentencia de muerte para cualquier ambición. Pero el A525 de este año no es solo lento, es un coche inherentemente defectuoso para circuitos como Qatar. El rumor de Enstone, la sede del chasis en el Reino Unido, apunta a un fallo crítico en el sistema de refrigeración de la unidad de potencia que, aunque no viola la regla de la congelación, pues la fiabilidad es una excepción, obliga al equipo a operar el motor con mapas de potencia muy conservadores en climas cálidos. Qatar, con su calor extremo y humedad, exige la máxima refrigeración. El supuesto memo de la dirección deportiva de Alpine, filtrado por fuentes cercanas a la fábrica, proponía una táctica de máxima exposición del déficit. El plan era simple: utilizar a Colapinto, el piloto más mediático y, por lo tanto, el que generaría el mayor shock informativo, para exponer la debilidad del coche sin paliativos. El memo, titulado Operación Éxtasis, maximización del valor del activo Franco, cuyo nombre clave es un guiño irónico a la frustración, detallaba: el sacrificio del setup, largar desde el pit lane con un setup radicalmente comprometido, no solo para probar neumáticos, como se dijo oficialmente, sino para garantizar una inestabilidad extrema. El objetivo era que Colapinto, al intentar compensar la falta de agarre aerodinámico quitando downforce, se viera obligado a ablandar tanto la suspensión que el coche fuera inconducible. El factor de la humillación, asegurarse de que el piloto, después de los daños al piso en la FP1, tuviera que usar los pisos de baja carga o low spec floors, acentuando el déficit aerodinámico. El fracaso debía ser tan claro que no dejara dudas sobre el mal estado del coche. La declaración clave: la intención no era que el piloto mintiera, sino que, en su genuina frustración, soltara una frase corta, impactante y técnica, como no va o es lo más frustrante. Estas palabras, viniendo de un novato que usualmente mide sus palabras, tendrían el máximo impacto mediático en la prensa argentina y global. El resultado fue exactamente lo que el memo, de haber existido, buscaba: el último lugar, la declaración viral y la total desolación. ¿Por qué esta autodestrucción controlada? Porque la F1 es un negocio de alta política, y Flavio Briatore no es un hombre de sutilezas. Él es el maestro del caos. Su estrategia actual tiene dos objetivos principales. Objetivo A: la inyección de dinero de Renault. Al humillar públicamente el proyecto, Briatore presiona a la casa matriz de Renault a inyectar un dinero de desarrollo masivo en Viry-Châtillon para el motor de 2026. La junta directiva no puede permitirse que su equipo de F1 siga siendo la burla del paddock. La crisis generada por Colapinto es la excusa perfecta para forzar un gasto extraordinario. Objetivo B: la cláusula de escape. Si Renault no cede, Briatore necesita una salida limpia para Colapinto. El contrato del argentino, aunque estricto,
tiene cláusulas de rendimiento. La humillación constante y la incapacidad técnica del equipo para proporcionarle una herramienta competitiva podrían ser usadas legalmente como incumplimiento de las expectativas deportivas, permitiéndole negociar una rescisión o un préstamo con una tarifa baja a otro equipo. El incidente de la sprint en Qatar con Pierre Gasly es la mejor prueba del sacrificio. La FIA había penalizado a Colapinto, Gasly, Stroll y Hamilton por una violación del parque cerrado al cambiar el setup después de la FP1. Largar desde el pit lane es ya una rendición. Pero el equipo no se detuvo ahí. La telemetría de esa corta carrera, analizada en la oscuridad en Stone, revelaría la asimetría de la misión. Mientras Gasly intentaba mantener un ritmo decente para probar el neumático medio en tráfico, Colapinto fue instruido para un manejo errático y lento en las primeras vueltas. El objetivo era crear ese gap con Gasly que él mismo mencionó, pero con un propósito secundario: exponer la inestabilidad. En las curvas de alta velocidad de Qatar, el A525 ya era un animal indomable. Con el setup ablandado y el piso de baja carga, se convirtió en un coche peligrosamente inestable. Colapinto, al intentar rodar lento y no tocar los pianos para evitar más daños, se expuso a una pérdida de temperatura en los neumáticos que solo hizo su coche más inestable y lento. La diferencia de 3 segundos que Colapinto reconoció entre él y Gasly no era solo una cuestión de adaptación, era la diferencia entre el setup de prueba y el setup de sacrificio. Gasly, el piloto más veterano, estaba en el setup A, el menos malo. Colapinto estaba en el setup B, el más arriesgado y diseñado para generar datos extremos sobre la inestabilidad del coche con la suspensión blanda. La parada final, donde Colapinto se ve forzado a ir muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre, es la máxima traición. El equipo lo obligó a sacrificar su resultado final y su dignidad, solo para que Gasly pudiera rodar una vuelta con blandos y salir por delante de Lance Stroll. Cuando Colapinto salió de pits y se encontró detrás de Stroll, quien también había entrado, fue el momento en que se dio cuenta de la magnitud de su papel. Fue un peón sacrificado para salvar una posición de Gasly que, al final, fue irrelevante. El golpe psicológico es lo más preocupante. La F1 tiene una historia de talentos quemados por coches malos. El piloto, al ver que su rendimiento máximo solo lo lleva al último lugar, empieza a dudar de sí mismo. La frase de Colapinto después de la clasificación: "Fue toda mía, manejé mal", es la prueba del daño a su psique. Es la clásica autoculpa que usan los pilotos para compensar la frustración por una herramienta deficiente. Briatore debe actuar rápido para evitar que el paddock empiece a creer esa mentira. La narrativa de la maldición del V6 Renault es un lastre que Colapinto no puede permitirse. Este motor, desde su introducción en la era híbrida, siempre ha tenido problemas para competir con la excelencia de Mercedes. Ahora, congelado en su mediocridad, es el cadalso de Alpine. La única salida para Colapinto es la guerra de rumores. Y aquí es donde Briatore, el rey de las negociaciones en la sombra, entra en acción. La presión de la prensa latina, generada por las propias palabras de Franco, es la palanca que usará para mover las fichas en 3 posibles asientos: Williams, el puerto seguro y la conexión Mercedes. El movimiento: Williams necesita un reemplazo de primer nivel. Colapinto ya tiene lazos con el equipo de Grove. James Bowles, el jefe de equipo, valora el talento y la mentalidad de campeón. La ventaja: pasar al motor Mercedes, que es robusto y fiable, le permitiría a Colapinto demostrar su verdadero ritmo en un coche menos volátil que el A525. Sería una temporada de reseteo para reconstruir su valor. La dificultad: Alpine no querrá cederlo gratis. Briatore tendrá que negociar una tarifa de préstamo que beneficie a Renault sin perjudicar la carrera de Franco. Aston Martin: la venganza y la opulencia de Stroll. El movimiento: si Fernando Alonso finalmente se mueve a Mercedes, el rumor eterno, o si Lawrence Stroll se cansa de la irregularidad de su hijo, se abre un asiento con un motor Mercedes y una infraestructura multimillonaria. La ventaja: Colapinto sería el vengador de Qatar que llega para brillar en el coche que dejó atrás a su compañero y a él. Lawrence Stroll necesita una figura mediática fuerte que no sea su hijo. La narrativa de Colapinto es perfecta. La dificultad: el señor Stroll siempre defenderá a su hijo. Este movimiento solo es viable si la situación de Lance se vuelve insostenible o si Lavaprens decide comprar una parte de Colapinto a Briatore a un precio exorbitante. Audi 2026. El proyecto de una década. El movimiento: un precontrato para 2026, con un año puente en Williams o incluso un segundo año en Alpine, si no hay otra opción, con la promesa de ser el piloto líder del nuevo proyecto alemán. La ventaja: Audi está construyendo su propia unidad de potencia para el nuevo reglamento de 2026, y no tiene el lastre del motor Renault. Colapinto sería el rostro joven de un equipo de fábrica. La dificultad: es un juego de paciencia. Audi necesita una figura consolidada.
Pero Briatore podría venderle a Audi la idea de que Colapinto es el joven Alonso, un desarrollador feroz que no acepta la mediocridad. El caso Colapinto en Qatar no solo expone un motor débil, sino la hipocresía de la FIA con respecto al reglamento. La congelación del motor fue diseñada para ahorrar dinero, pero ha resultado en un estancamiento del rendimiento que afecta la integridad de la competición y la trayectoria de pilotos como Colapinto. ¿Qué hace la FIA con un motor que claramente está por debajo del umbral de competitividad mínima? No hace nada, porque las reglas son las reglas. Este es el punto ciego del deporte, y es ahí donde Briatore está apuntando. La frustración del piloto es un espejo de la frustración de toda la estructura técnica de Enstone. Los ingenieros del chasis están trabajando a un nivel heroico para compensar los 25 caballos perdidos, pero es como intentar escalar una montaña con un paracaídas abierto. La culpa se traslada a la división de motores en Viry-Châtillon, y el conflicto se ha vuelto geográfico. ¿Francia vs Reino Unido? ¿Ingenieros del chasis vs ingenieros del motor? Colapinto, el argentino, es el mensajero neutral que no tiene lealtad a ninguna de las dos facciones, lo que hace su crítica más poderosa. El hecho de que Colapinto haya tenido que ir yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre para una prueba de neumáticos de una sola vuelta es la imagen más clara de su rol de piloto de pruebas forzado. La F1 es el pináculo del automovilismo, no un laboratorio. Esta dinámica debe cambiar si Colapinto quiere sobrevivir. El resto de la temporada, incluyendo las últimas carreras, será un ejercicio de contención. Franco tendrá que morderse la lengua, usar las palabras de Briatore y rendir al máximo en un coche que no va. El dolor de Colapinto en Qatar es el sonido del claxon de alarma para todos los jóvenes talentos de la F2. Les dice, no importa cuán bueno seas, si el asiento que te ofrecen tiene un motor congelado y una estructura política en guerra, estás en peligro. ¿Cuántos pilotos más serán sacrificados en el altar de la ineficiencia corporativa? La única esperanza para Argentina y para el propio Franco es que la presión mediática generada por su sincericidio en Qatar sea suficiente para forzar a Renault a tomar una decisión drástica, vender el equipo o liberar al piloto con una bendición. Colapinto no puede pasar un segundo año en el purgatorio de la 525. Su carrera tiene un tiempo limitado para florecer. El último pit stop de Qatar, esa maniobra fallida donde Colapinto perdió la posición con Stroll, es la metáfora perfecta de la temporada. Un gran esfuerzo, una estrategia dudosa, y al final, la frustración de quedar atrás. Pero esta frustración, este dolor tan palpable, es el combustible para la negociación. Briatore ya tiene el titular que necesitaba. La cuenta atrás para el escape de Franco Colapinto ya ha comenzado. El invierno será brutal. ¿Logrará Briatore conseguirle un asiento con motor Mercedes antes de que el branding de Colapinto quede irreparablemente dañado? ¿O la inacción de Renault lo obligará a arrancar 2026 con un contrato ya firmado con Audi, pero con un año más de agonía en Alpine? El futuro del talento latinoamericano está en juego. Comenta qué asiento crees que debe buscar Colapinto, y no olvides suscribirte para el próximo capítulo de esta conspiración de alta velocidad en la Fórmula 1.